Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero bastante olvidado, que he decidido desarrollarlo con ustedes ante la coyuntura que está ocurriendo en el Perú y en el mundo en cuanto a ciertas personas que están en contra de la vacunación y ciertas enfermedades que creíamos ya erradicadas o en vías de desaparición que están volviendo a aparecer por falta de la vacunación, ¿no? Yo soy el doctor Oscar Malpartida Tabucchi, soy médico infectólogo y vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que la vacunación es una forma de inmunización. La inmunización se puede dar de dos tipos, ¿no? La inmunización pasiva, en la cual el sistema inmunológico del huésped no está expuesto al antígeno infeccioso. El ejemplo clásico de este tipo de inmunización son las inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido que está expuesto a una madre con varicela, se le puede dar inmunoglobulina contra varicela, ¿no? La inmunoglobulina contra la rabia, etcétera. Otra forma de inmunización, dentro de las cuales están las vacunas, es la inmunización activa, en la cual exponemos al sistema inmune al antígeno infeccioso y generamos una respuesta inmunitaria, ¿no? Ahí tenemos a las vacunas y obviamente las infecciones también generan algún tipo de inmunización. Por ejemplo, si uno se infecta de varicela, la inmunización es de por vida, por ejemplo. Siguiente. Bueno, ¿qué son las vacunas? Básicamente una definición simple y fácil de entender: son productos que van a estimular el sistema inmunológico, generando una respuesta y memoria inmunológica, a diferencia de las inmunoglobulinas, ¿no? La vacuna es un tipo entonces de inmunización activa. Hablamos de ciertos conceptos que vamos a desarrollar de acuerdo a cada vacuna, lo que es la eficacia y la efectividad. La eficacia básicamente es el grado de protección que va a dar una vacuna contra una infección. Se expresa por el porcentaje de individuos vacunados que van a desarrollar protección contra la enfermedad luego de ser vacunados, valga la redundancia. Y la efectividad es la protección que brinda la vacuna en la vida real, ¿no? Incluyendo a la comunidad. Este concepto de efectividad viene acompañado de lo que se llama inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Quizá hemos escuchado ese término antes. La inmunidad de rebaño ocurre cuando una población obtiene altas coberturas de vacunación, y esto va a reducir la probabilidad de que se transmita algún agente infeccioso a las personas susceptibles que no estén vacunadas o que tienen esquemas incompletos. Es decir, al vacunar a la mayoría de la población, los que no están vacunados o que no están completamente inmunizados, indirectamente van a estar protegidos, ¿no? Se expresa esto algo así, ¿no? Como lo que se ve en este dibujo. Esta es una población que tiene un porcentaje muy bajo de inmunización contra, por ejemplo, sarampión. Los individuos en naranja son los individuos contagiosos o enfermos, los individuos en blanco son los individuos susceptibles, ¿no? Entonces, como hay una muy poca población vacunada o protegida, la probabilidad de que se infecte la comunidad es muy alta, ¿no? O sea, el agente infeccioso, es decir, el sarampión o influenza, pasa libremente dentro de una comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en una población que está con coberturas de inmunización muy altas, ¿no? Un porcentaje bastante alto. En este caso volvemos a ver, el hombrecito anaranjado es el que es contagioso, ya sea de sarampión, varicela, influenza. Las personas en celeste son los pacientes que están vacunadas, y los pacientes o individuos en plomo son los que no están vacunados, ¿no? Como vemos, a pesar de que hay un buen grupo que no está vacunado, los pacientes inmunizados indirectamente protegen a los susceptibles, ¿no?
Y ese es uno de los argumentos que utilizan algunas personas para decir, yo nunca me he vacunado y nunca me ha dado una enfermedad. Claro, y la respuesta sería, bueno, es porque contra la mayoría de enfermedades infecciosas en ciertas partes del mundo, las tasas de vacunación son bastante altas, y es por eso que tú estás protegido porque la comunidad está protegida, ¿no? O al revés, en comunidades, me ha tocado el caso, ¿no? Personas que viven en comunidades muy alejadas, con poblaciones muy pequeñas, o que viven alejados del grueso de la población, la probabilidad de que se infecten, de que estén en contacto con una persona contagiosa, es bastante baja. Pero si se ponen en contacto con una persona contagiosa y no están inmunizados, la probabilidad de que se infecten es bastante alta, ¿no? Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Hablemos un poquito de la inmunología de las vacunas. ¿Cómo es que se da la respuesta inmunológica frente a los antígenos que contienen las vacunas? Básicamente hay dos tipos de respuestas. La respuesta T independiente, o sea, no dependiente de linfocitos T y células plasmáticas, y la respuesta T dependiente, que sí depende de células plasmáticas y linfocitos T. Recordemos que las células B son células presentadoras de antígeno profesionales, o sea, pueden presentar antígenos, pero sin embargo las células B no pueden presentar proteínas, ¿no? Más que nada lo que ellas pueden presentar son polisacáridos. Entonces, las vacunas que son formadas o tienen componentes polisacáridos solo son reconocidas por células B. Y la célula B, cuando se puede transformar a célula plasmática y produce anticuerpos, ¿no? O sea, las vacunas que son solo compuestas por polisacáridos, lo que van a hacer son solo respuestas basadas en células B, y solo van a responder con la producción de anticuerpos, van a responder con inmunidad humoral. Ahora, existen las vacunas conjugadas o las vacunas con componentes proteicos o las vacunas con microorganismos vivos atenuados, que obviamente dentro de su componente tienen proteínas, ¿no? Al realizar esta estrategia, la célula B va a presentar a estos antígenos proteicos a la célula T y se va a generar una respuesta dependiente de células T, ¿no? En las cuales no solo va a haber producción de anticuerpos, sino también va a haber una respuesta, va a haber proliferación de células T y va a generarse células B de memoria, ¿no? Y este es el tipo de respuesta más efectivo, ¿no? Y es por eso que se han generado estrategias para poder unir un polisacárido a una proteína transportadora para que así haya una respuesta más completa, que sea dependiente de células B y células T. Es decir, que se estimule la inmunidad tanto humoral como celular. ¿Qué vacunas hacen esto? Por ejemplo, el mejor ejemplo es la vacuna contra neumococo, la vacuna contra meningococo, etc. Bueno, ¿cómo se clasifican las vacunas, ¿no? Hay varias clasificaciones. La clasificación más simple que yo quiero que ustedes comprendan es la clasificación biológica y la clasificación sanitaria. La clasificación biológica, básicamente vamos a clasificar las vacunas dentro de vacunas vivas atenuadas, ¿no? Que son básicamente microorganismos vivos, pero que han pasado por un proceso de tratamiento, de atenuación para hacerlos menos virulentos, pero que su inmunogenicidad se mantenga intacta, ¿no? La vacuna viva atenuada más antigua es la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que es un Mycobacterium bovis atenuado. Otro ejemplo tenemos a la polio oral, la vacuna triple viral, la sarampión, papera, rubiola. Otras que tenemos ahí son la vacuna contra el dengue, la influenza intranasal, fiebre amarilla, etc. Y las vacunas inactivadas son aquellas que tienen componentes
algunos componentes o antígenos del microorganismo, pero el microorganismo no está vivo, ¿no? Simplemente son algunos componentes altamente antigénicos que nos sirven para generar una respuesta inmune activa, ¿no? La mayoría son vacunas inactivadas, ¿no? Neumococo, la DPT, influenza parenteral, meningococo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la clasificación sanitaria son las vacunas, las podemos clasificar en cuanto a su uso, ¿no? Vacunas de uso sistemático y vacunas de uso no sistemático. ¿A qué se llama vacunas de uso sistemático? Aquellas que tienen que tener la mayoría de la población en general sana, ¿no? Son las vacunas que tienen que tener una población en general en situaciones normales. Y las vacunas de uso no sistemático son las que se utilizan para situaciones especiales, como por ejemplo epidemias, desastres naturales, viajeros, personas que trabajan en laboratorio, pacientes inmunocomprometidos, que tienen ciertas características especiales, o son vacunas que no se aplican normalmente a la población sana en situaciones normales. Bueno, hablemos un poco de los intervalos recomendados entre vacunas diferentes. A veces se nos hace un mundo en cómo vacunar a nuestros pacientes, especialmente en los adultos, ¿no? Porque el esquema de vacunación en niños, bueno, está casi normado y es bastante fácil, pero a veces, ¿qué pasa con las oportunidades perdidas? ¿O qué pasa cuando tenemos un adulto que pues no ha recibido casi ninguna vacuna? Lo que nosotros tenemos que hacer es una estrategia muy buena, es vacunar al paciente con la mayor cantidad de vacunas posibles en el mismo momento, ¿no? Y eso se basa en que la inmunogenicidad de las vacunas no se compromete, no disminuye, si nosotros vacunamos con varias vacunas a la vez, ¿no? Es decir, se pueden administrar simultáneamente. Solo hay que tener algunas consideraciones. Las vacunas inactivadas, o sea, las que no tienen virus o microorganismos vivos, pueden administrarse simultáneamente con cualquier otra vacuna, ya sea inactivada o atenuada, ¿no? Es decir, tú puedes vacunar a la vez neumococo, influenza, fiebre amarilla y hepatitis B, por decir. Pero si has vacunado a un paciente antes con una vacuna viva y después quieres vacunarlo con otro tipo de vacuna, la espera tiene que ser de por lo menos 4 semanas, porque las vacunas vivas pueden disminuir la respuesta de la vacunación en las próximas 4 semanas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente cuadrito. Entonces tenemos una combinación. Tenemos una vacuna que tiene 2 o más antígenos inactivados, por ejemplo, neumococo y meningococo. Las podemos administrar simultáneamente y el intervalo entre dosis y dosis es el intervalo recomendado, ¿no? O sea, no tiene que cambiar el intervalo recomendado si tienes 2 vacunas inactivadas, ¿no? Si tú has vacunado a la vez un antígeno vivo y un antígeno inactivado, se pueden vacunar en el mismo momento. Pero ¿qué pasa cuando vacunas con un antígeno o una vacuna viva atenuada, ¿no? El intervalo mínimo para colocar cualquier otra vacuna tiene que ser por lo menos 4 semanas, porque se ha observado que menos de este tiempo la respuesta inmunológica es significativamente menor. Entonces, en resumen, tú puedes vacunar todas las vacunas que quieras, ya sean vivas, atenuadas, inactivadas, en el mismo momento, pero si has vacunado con una vacuna viva, tienes que esperar por lo menos 4 semanas para poder dar algún otro refuerzo o alguna otra vacuna. Con las vacunas inactivadas no hay ningún problema. Se da solo con el intervalo recomendado.
Hablemos un poco de lo que son precauciones y contraindicaciones de vacunas en los adultos, ¿no? ¿Qué se llama precaución? Es una condición que podría aumentar la probabilidad o severidad de una reacción adversa o comprometer la inmunogenicidad de la vacuna. Ya les he dicho, una precaución es, por ejemplo, si has recibido una vacuna viva atenuada, tienes que esperar por lo menos 8 semanas, no, digo 4 semanas para poder vacunar con otra vacuna, porque vas a disminuir la inmunogenicidad de la vacuna. Y una contraindicación es una condición en la que la persona va a tener un riesgo bastante más alto, de manera importante, de una reacción adversa severa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es vacunar con vacunas vivas a pacientes con inmunosupresión severa, pacientes con VIH con un CD4 muy bajo, pacientes trasplantados, pacientes que utilizan productos biológicos más corticoides, o vacunar a gestantes con vacunas vivas, ¿no? Esa sería una contraindicación. Pero sin embargo, se han creado muchos mitos en cuanto a las vacunas o falsas contraindicaciones que nosotros muchas veces como personal de salud reforzamos, ¿no? Y en realidad todas las condiciones que estoy mencionando aquí no son contraindicaciones para vacunar. Por ejemplo, enfermedades agudas leves con o sin fiebre, ¿no? Por ejemplo, dicen, mi niñito está resfriado, no lo van a vacunar, y en el centro de salud no lo vacunan. O igual al adulto, ¿no? Está enfermo en ese momento y no lo vacunan, y eso se convierte en una oportunidad perdida. Que está recibiendo antibióticos, tampoco es una contraindicación. Que está recuperándose de una enfermedad, tampoco es una contraindicación. Que está viviendo con una embarazada o un inmunosuprimido. Eso no es cierto, ¿no? Puede recibir vacunas vivas las personas que están cercanos a pacientes inmunocomprometidos, a excepción de aquellos que reciben polio oral, porque la polio oral puede ser excretado por las heces y puede transmitirse a un paciente inmunocomprometido. Y aquí yo le agregaría también otra vacuna que sería el rotavirus, ¿no? Que está dando de lactar, tampoco. Vamos a ver más adelante que incluso se recomienda, si es que una mujer no está protegida contra pertusis, puede recibir la vacuna durante la lactancia. Alergia a productos que no están contenidos en la vacuna. Por ejemplo, dicen, yo soy alérgico a los AINES, o soy alérgico a la penicilina, no puedo utilizar vacunas. Mentira. O que mi papá tuvo algún efecto adverso, tampoco. Otro, vacunas múltiples, va a recibir varias vacunas, no, vamos a separarlas. Mentira, ya les he dicho, la mejor estrategia es vacunar la mayor cantidad de componentes a la misma vez, para no perder las oportunidades. Lo más importante, ¿por qué vacunar? La vacunación tiene beneficios tanto individuales como poblacionales. Obviamente las vacunas han permitido que nuestra población, su esperanza de vida aumente de manera significativa en el tiempo, ¿no? Vamos a disminuir la morbimortalidad individual. Otra cosa, tenemos población cada vez más longeva, cuya inmunidad a las vacunas que ellos recibieron de niños o adolescentes probablemente ha disminuido, y por eso estos pacientes necesitan ser vacunados para reforzar su respuesta o su protección contra agentes infecciosos. Y otra forma de vacunar es el espíritu de comunidad, de proteger a la comunidad, ¿no? Para proteger a la población susceptible. Un ejemplo muy claro es el de la pertusis. La pertusis ha reaparecido, está reapareciendo en nuestro país y en zonas de la región, porque básicamente no se están vacunando los adultos y adolescentes, ¿no? La pertusis en niños menores de 1 año es potencialmente mortal. En cambio, la pertusis en adultos y adolescentes es una enfermedad que la mayoría de veces es leve, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué hay pertusis en lactantes? Porque nuestros adolescentes y adultos no se están protegiendo, ¿no? Y otra cosa es para prevenir la reaparición de enfermedades erradicadas o en proceso de erradicación, ¿no? Es una pena que en países como
en países europeos, en Australia, en Estados Unidos, están reapareciendo enfermedades que ya estaban dadas por erradicadas por padres o personas que se niegan a la vacunación por teorías de conspiración, este movimiento antivacunas, o también lo que pasa en países de la región, por ejemplo en Venezuela, que lamentablemente por la caída o el problema que ha tenido los sistemas de salud, las tasas de vacunación han caído y están reapareciendo enfermedades como sarampión, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las vacunas aprobadas para adultos? En realidad son muchas, no voy a hablar de todas, por ejemplo, no voy a hablar de todas, voy a hablar de las más importantes. Estas son todas las vacunas que los adultos pueden y deben recibir. La vacuna contra influenza, o sea, la gripe, neumococo, difteria, pertussis, tétanos, existe la vacuna para dengue, la vacuna contra el zóster, contra el virus papiloma humano, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, rabia, la triple viral y hemófilos influenza, ¿no? Hablamos de difteria. La difteria es una enfermedad que prácticamente ha sido erradicada en nuestro país. Es una enfermedad producida por Corynebacterium diphtheriae, las cepas que producen toxinas. Se contagia básicamente por vía aérea, ¿no? Rara vez puede ocurrir por contacto directo porque también hay formas cutáneas de difteria. El tiempo de incubación es de 1 a 10 días. Básicamente ataca la vía respiratoria alta, puede producir una forma amigdalina o tonsilar, faringea y laringea, y esto produce pseudomembranas que puede producir una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Las complicaciones pueden ser miocarditis o compromiso neurológico, neuritis motora que puede producir parálisis de los oculomotores o parálisis del diafragma que puede llevar a la muerte por paro respiratorio, ¿no? Esta es la clásica pseudomembrana de difteria, ¿no? Que al sacarla puede haber sangrado. Esta es la típica difteria cutánea, que es una herida sucia, bastante dolorosa y que puede ser contagiosa. Hay que estar atentos ante la reaparición. ¿Por qué les presento estos casos? Porque hay que estar atentos a conocer a la difteria, porque en algún momento puede reaparecer, ¿no? Entonces, en poblaciones con alta cobertura y escasa ocurrencia de la enfermedad, van a haber muchos huéspedes susceptibles que tienen riesgo de adquirir la enfermedad a viajar. Entonces, una de las razones por la cual vacunar con difteria a los adultos es personas que van a viajar, pues es muy común ahora los viajes internacionales, ¿no? En horas tú puedes estar de aquí a la República Dominicana, ¿no? Entonces es por eso que tienes que tener tu esquema de vacunación en difteria. Y cada cierto tiempo hay brotes en la región. El brote más grande ha existido en Ecuador, también hay difteria en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en la República Dominicana y obviamente en Haití, que es donde está la carga más alta por la baja cobertura de vacunación. El último caso reportado en el Perú fue en el 2013, esperemos que ya no ocurran más casos. Luego tenemos el tétanos. Esta sí es una enfermedad importante, ya conocemos que es producido por la toxina del Clostridium tetani. Es una enfermedad que puede tener una alta letalidad y existen todavía casos en nuestro Perú, en nuestro país, ¿no? Básicamente, ¿por qué motivo? Porque los adultos no están completando sus refuerzos, ¿no? No están recibiendo su esquema de refuerzo de adulto. ¿Quiénes son principalmente las personas que se afectan más del tétanos, ¿no? Trabajadores agrícolas, las personas mayores de 60 años, porque en estos los títulos de anticuerpos caen significativamente. Y existe una situación que es bastante importante y que es un indicador de cómo van los sistemas de salud en un país, cómo está el sistema todo el programa de inmunizaciones de un país, que es el tétanos neonatal, que es potencialmente mortal. El último caso probable de tétanos neonatal en nuestro país ha sido en Ancash en el año 2018, ¿no? La gestante obviamente no estaba vacunada contra tétanos. Por suerte el niño tuvo una evolución favorable. Pero si hablamos, ese es el caso de tétanos neonatal, que es el extremo más severo y el extremo más severo de la enfermedad y en el que indica que nuestros tasas de vacunación están yendo mal,
Pero también el tétanos en adultos todavía existe y existirá. Por eso tenemos que tener nuestro refuerzo para vacuna contra el tétanos, ¿no? Bueno, el tétanos tiene tres formas: la forma localizada, la generalizada, la forma neonatal. La forma generalizada es la que nosotros conocemos, en el cual hay trismus, opistótonos, parálisis, que puede haber compromiso de los músculos respiratorios, puede ser fatal, ¿no? La forma localizada o tétanos regional es aquella en que solo involucra una parte del miembro que ha sido afectado por la herida. Puede ocurrir el miembro superior, el miembro inferior, y hay una parálisis espástica, ¿no? La forma localizada generalmente no se generaliza y es una forma benigna. Este cuadro clásico, este lienzo clásico de Sir Charles Bell, nos explica pues cómo es el cuadro clínico del tétanos. En realidad es bastante aparatoso, ¿no? Hay una contractura muscular generalizada, hay una contracción de los músculos extensores en la postura de opistótonos. Ahí tienen la famosa risa sardónica por la contractura de los músculos maceteros. Otro problema en el que sí quiero enfatizar bastante es la pertusis o tos convulsiva. Es una vacuna bastante antigua, existe desde 1940, pero esta es la vacuna de células completas, a whole cell, ¿no? Era una causa importante de mortalidad infantil, se ha reducido hasta en un 90% la pertusis. Sin embargo, la pertusis está reapareciendo, es una enfermedad reemergente. ¿Por qué? Por la falta de vacunación en adultos y adolescentes, ya que estos pueden ser reservorio, como les dije. En adultos y en adolescentes la pertusis puede ser una enfermedad benigna, ¿no? Puede estar con una tos productiva, pero no es mortal. En cambio, en recién nacidos y lactantes, o sea, menores de 1 año, la enfermedad puede ser mortal. El cuadro clínico clásico que tenemos que conocer: hay incubación de 7 a 10 días, y primero hay una fase catarral, ¿no? Completamente indiferente de una enfermedad respiratoria alta viral. Luego hay una fase con la tos paroxística que puede llegar a producir insuficiencia respiratoria, fractura de costillas, y la última es la fase de convalecencia, que dura varias semanas, ¿no? Las personas que ya están vacunadas o parcialmente vacunadas, como los adolescentes, adultos y niños vacunados, pueden presentar síntomas atípicos más leves. No va a ser mortal, pero sí es capaz de contagiar, especialmente a lactantes, y esta enfermedad puede ser mortal, como ya les he dicho. Bueno, estos son casos de pertusis, ¿no? La famosa tos convulsiva. Aquí hay cianosis perioral. Este es un lactante que tiene pertusis. Yo tuve la oportunidad de ver a un niño con pertusis, y en realidad es una de las cosas más tristes y más escalofriantes que puede ver un médico en esta profesión, ¿no? En realidad es algo bastante triste. Entonces es importante la vacunación. Hay dos picos de enfermedad para la pertusis o tos convulsiva: los lactantes, obviamente, de 3 a 4 meses, y los adolescentes. Por eso es muy importante vacunar a los adolescentes. Hay mayor circulación de esta enfermedad durante los meses de verano, otoño, o sea, ya va a venir el pico de pertusis, y es por eso es importante que nuestros pacientes comiencen a vacunarse. Para la difteria, tétanos y pertusis hay dos tipos de vacunas. Está la DT, que esta es una vacuna para adultos. La D minúscula, la que reciben los niños, es la DPT con mayúscula. La D minúscula quiere decir que hay una dosis más baja del toxoide diftérico, y la T es la dosis normal del toxoide tetánico. Se da por vía intramuscular, y este esquema es importante porque es el esquema que se debe dar de refuerzo en el adulto para protegerlo contra el tétanos y contra la difteria. El esquema se da a los 0, luego a las 4 o 8 semanas, y luego a los 6 y 12 meses. Y luego de eso, de haber completado el esquema primario, se debe dar un refuerzo, o sea, una dosis cada 10 años. La eficacia es 97% para difteria y 100% para tétano. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que el tétanos es una enfermedad común y letal.
También existe la vacuna triple bacteriana acelular, que además agrega, además de la difteria a dosis bajas, tétanos y la pertusis acelular, ¿no? Que es diferente a la pertusis de células completas porque tiene menos efectos adversos, ¿no? La eficacia es igual para el toxoide tetánico diftérico, y la eficacia para pertusis es 92%. ¿Para quiénes está indicado? Para adolescentes entre 11 a 18 años, ¿no? En aquellos que están recibiendo su esquema de vacunación contra tétanos para adultos, puede sustituir una dosis del DT por una dosis de TPA, ¿no? Especialmente si este paciente está en contacto con un niño menor de 12 meses, ¿no? ¿Quiénes también deben recibir la vacuna de TPA? El personal de salud, ¿no? Especialmente quienes asisten al lactante, ¿no? Pero yo diría que todo el personal de salud en realidad debería estar vacunado con la vacuna triple bacteriana celular, también conocida como Adacel. En gestantes sí es importantísimo, ¿no? En la gestante 1 hay que completar su esquema de vacunación contra tétanos, ¿no? Y se le va a vacunar, si la gestante no tiene su esquema de vacunación contra tétanos completo, la vamos a vacunar al encuentro, al mes y luego entre los 6 y 12 meses. Y dentro de ese esquema de vacunación contra el tétanos vamos a sustituir una dosis de la vacuna doble por una de la vacuna triple, del Tdap, ¿no? Luego de la semana 20 de la gestación. Y en cada gestación vamos a dar un refuerzo de DTPA y además cada 10 años vamos a darle su refuerzo de DT, ¿no? ¿Cuál es el momento óptimo para vacunar a la gestante? Es entre las 20 y las 36 semanas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos caen muy rápido luego del primer año cuando se da el DTPA en gestantes, ¿no? Y es importantísimo tener los anticuerpos en el nivel más alto para el momento en que nazca el recién nacido, para poder hacer transferencia pasiva de anticuerpos para proteger al niño, ¿no? Si la madre no se ha vacunado contra difteria, tétanos, pertusis durante el embarazo, aún así se la puede vacunar en el puerperio inmediato, incluso durante la lactancia, sin ninguna contraindicación. Ok, bueno, esto les dejo como para que vean pues la profilaxis posexposición contra tétanos. Ya la conocen. Los efectos adversos de la vacuna de difteria tétanos. En realidad es muy bien tolerada y como estamos hablando de inmunización en adultos, la pertusis acelular, un problema o una preocupación que tienen el personal de salud o el personal que vacuna es que le tienen miedo al componente pertusis, ¿no? Porque generalmente es pertusis de células completas, pero con el componente de pertusis acelular en realidad los efectos adversos básicamente neurológicos son muy raros. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de la vacuna difteria, tétanos, pertusis? Básicamente es dolor local, puede haber induración en la zona, en un 20%, no confundirlo con celulitis, simplemente induración. Y un porcentaje muy raro de las personas puede producir una reacción tipo Artus, en el cual hay induración, puede haber eritema, sangrado y hemorragia, ¿no? Es una especie de vasculitis de pequeños vasos, una reacción bastante rara, es una respuesta de hipersensibilidad tipo 3 y es bastante rara, como lo dije. También se le ha asociado a síndrome de Guillain-Barré, pero en realidad la asociación no ha sido concluyente y es de verdad bastante raro. Otra vacuna que debemos tener en cuenta es la vacuna fiebre amarilla, especialmente para los viajeros o para aquellos que realizan labores agrícolas, gasíferas o trabajan en la industria forestal, ¿no? Sabemos que la fiebre amarilla es endémica en el Perú, básicamente tiene un ciclo selvático. La mayoría de personas tienen una forma asintomática o leve, pero un 15% pueden desarrollar una forma grave que puede tener una mortalidad de hasta el 60%. Bueno, la fiebre amarilla, como sabemos, está distribuida básicamente en la selva peruana, ¿no?
Y el último brote que hubo aquí en nuestro país ha sido en la zona de La Merced. La fiebre amarilla, recordemos, es una vacuna viva atenuada, la cepa es la 17D, de ahí se han hecho diferentes vacunas, diferentes marcas por diferentes laboratorios, pero la cepa inicial es la cepa 17D. Tiene una eficacia bastante buena, 95%, y es una dosis única, que confiere protección de por vida. Antes se decía que había que dar un refuerzo para cada 10 años, pero en realidad se ha visto que la inmunidad de la fiebre amarilla es de por vida, y la OMS ya ha emitido la recomendación de que no se requiere un refuerzo de vacunación contra fiebre amarilla, ¿no? Hay que sí mencionar los efectos adversos, que algunos pueden ser graves en la fiebre amarilla. Es una vacuna segura en general, pero en pacientes mayores de 60 años existe la posibilidad más alta de que exista enfermedad neurotrópica o viscerotrópica. Recordemos que es una vacuna viva atenuada. La enfermedad neurotrópica ocurre en 17 casos por millón de pacientes vacunados en mayores de 60 años, ¿no? Que se manifiesta por un cuadro, puede ser encefalitis, puede ser una parálisis vulvar, puede haber encefalomielitis, etc. Y la gran mayoría de veces, casi siempre, se autolimita y es una enfermedad benigna. La enfermedad viscerotrópica sí puede traer consecuencias, es bastante rara, ¿no? Y es básicamente un cuadro muy similar a la fiebre amarilla, ¿no? Puede haber compromiso de hígado, compromiso en el riñón, y ocurre en un caso para cada 40.000 habitantes. Es por eso que en los pacientes mayores de 60 años hay que tener cuidado en el uso de la vacuna de fiebre amarilla, explicarle bien, y si es que el paciente no va a ir a una zona que es que no haya circulación de fiebre amarilla, podríamos aconsejar que no la reciba, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay pacientes que están en zonas endémicas de fiebre amarilla o están en situaciones de epidemia y tienen condiciones especiales. La vacuna, como le dije, las vacunas vivas atenuadas generalmente no se recomiendan en pacientes con inmunosupresión, pero en situación de alta circulación de fiebre amarilla se puede vacunar con seguridad a los pacientes con VIH siempre y cuando tengan un CD4 por encima de 200 células. En embarazadas se puede vacunar solo si es que la exposición al lugar de fiebre amarilla va a ser impostergable y tiene que ser a partir del tercer trimestre, ¿no? Habíamos dicho que a las gestantes normalmente no se les debería vacunar con virus atenuados, pero esta es una situación especial, ¿no? Otra cosa, la vacuna está aprobada desde los 9 meses, pero en situaciones de epidemias también se les puede vacunar a los niños. Una condición que en realidad no le damos mucha importancia, pero es bastante común, es el herpes zóster, ¿no? Sabemos que el herpes zóster es la reactivación de la varicela que ocurre, que se mantiene latente en los ganglios sensoriales y produce una erupción bastante dolorosa que sigue el trayecto de las fibras nerviosas, que puede llegar a ser discapacitante al producir la neuralgia posherpética. Es mucho más común en personas con edad avanzada, más de los mayores de 50 años especialmente, y se hace más común a medida que la edad avanza, ¿no? En general, en personas de edad avanzada, 20 a 35% de los infectados por varicela pueden desarrollar herpes zóster, ¿no? También los pacientes inmunosuprimidos pueden desarrollar herpes zóster. Bueno, esta es una foto, este es un herpes zóster del B1, ¿no? En una adulta mayor, el caso típico. Tenemos dos tipos de vacunas para herpes zóster. Tenemos la vacuna viva atenuada, que es el Zostavax, y la vacuna inactivada, que es Shingrix, ¿no? Ahora me van a decir, el virus de la varicela es el virus que produce el herpes zóster. Entonces, ¿la vacuna contra la varicela es la vacuna contra el herpes zóster? La respuesta es no. Si bien es la misma cepa, es la cepa OCA, ¿no? Que es la vacuna contra varicela, la cantidad de antígeno que contiene la vacuna contra herpes zóster es mucho más alta para conferir protección contra herpes zóster. Entonces,
La vacuna contra varicela es una cosa y la vacuna contra zóster es otra cosa. Tienen el mismo componente, pero la cantidad de antígeno en la vacuna contra el zóster es mucho más alta. La Zostavax se da con una dosis única subcutánea. Es importante porque reduce la aparición de zóster en un 51 a un 60% en mayores de 60 años. El dolor y la neuralgia postherpética disminuye hasta un 70-80% de los casos. Es decir, es una vacuna eficaz. ¿En quiénes podemos dar la vacuna viva atenuada? Es decir, el Zostavax en mayores de 60 años, inmunocompetentes, hayan tenido o no hayan tenido zóster, ¿no? En mayores de 50 años también se puede dar la vacuna, siempre y cuando tengan un factor de riesgo como enfermedad renal crónica, alcoholismo, insuficiencia cardíaca avanzada, depresión o enfermedades autoinmunes como lupus, AR, pero que no estén usando inmunosupresión de alto nivel. Ahora, apareció luego pues la vacuna recombinante Shingrix, que lamentablemente todavía no está en nuestro país. Es una vacuna inactivada, que actualmente los CDC de los Estados Unidos la recomiendan como primera opción para la prevención del zóster. Es más eficaz que Zostavax al parecer en mayores de 60 años y se puede utilizar en pacientes con inmunosupresión avanzada, por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea, bueno, pacientes trasplantados de médula ósea, pacientes con VIH avanzado, pacientes que usan corticoterapia a altas dosis, ¿no? La única desventaja es que se da 2 dosis. Entonces, tenemos 2 opciones. Es una muy buena opción Zostavax todavía, especialmente bueno para los adultos mayores sanos, ¿no? Y en pacientes inmunocomprometidos o cuando llegue la vacuna en nuestro país podríamos usar la vacuna recombinante, ¿no? Otra enfermedad que tenemos que protegernos es influenza. Recordemos que influenza tiene 3 tipos, A, B y C, sin embargo A y B son las responsables de las epidemias. ¿Y por qué cada año hay que vacunarnos de influenza? Porque el virus tiene la capacidad de hacer mutaciones menores o mayores en su estructura, que eso va a hacer que nuestra inmunidad no sea completa cada año, ¿no? Cada año es por eso que se generan nuevas vacunas de acuerdo a las cepas más prevalentes, ¿no? Las epidemias generalmente en países que tienen estaciones marcadas generalmente ocurren en otoño e invierno. En zonas tropicales la circulación del virus dura todo el año. Es decir que nosotros deberíamos estar empezando a vacunarnos a partir de marzo, abril, para la temporada de otoño-invierno. Otoño-invierno como en Saga Falabella. Así, te compras tu abrigo y además te vacunas contra influenza. Ahí está el combo. Bueno, la última epidemia de H1, bueno, la última epidemia más conocida que hemos tenido en el Perú fue la de H1N1 en el 2009, ¿no? Esto fue algo desconcertante porque primera vez que aparecía una cepa de este tipo, hubo un pico de enfermedad, por suerte tuvieron pocas muertes. En influenza es importantísimo saber quiénes son los grupos de riesgo, los que son los mayores de 65 años, los diabéticos, los pacientes con enfermedad pulmonar o cardíaca, las embarazadas, ¿no? Los obesos y los pacientes inmunocomprometidos. A todos esos pacientes es obligatorio vacunarlos. Pero también recordemos que en la última epidemia del 2009, normalmente la influenza produce enfermedad severa en mayores de 65 años, pero en la última epidemia se observó una proporción de jóvenes mucho más alta y murieron más jóvenes que personas adultas mayores. Es por eso que se recomienda la vacunación contra influenza anual ahora en todos los adultos. Hay varios tipos de vacuna para influenza. Está la vacuna trivalente, la tetravalente y una viva atenuada intranasal, ¿no? La diferencia entre la vacuna trivalente y la tetravalente es que además la tetravalente tiene otro tipo de antígeno que es el tipo B, linaje Yamagata. En realidad el CDC recomienda la vacuna tetravalente, pero en realidad no hay una gran diferencia entre vacunar con la vacuna trivalente o tetravalente. Entonces, si es que tienes que vacunarte, puedes vacunarte con cualquiera de las dos, ¿no? Y la diferencia no es mucha. La eficacia
La vacuna trivalente es básicamente 59% contra influenza, reduce hospitalizaciones en un 60% y reduce cuadros graves mortales hasta un 90%. Existe también un tipo de vacuna de influenza que es la vacuna de influenza a dosis alta, ¿no? Que está indicada para adultos mayores, que confiere mayor protección en adultos mayores. Y otra cosa, la vacuna viva atenuada es menos inmunogénica. Entonces, ¿con qué nos vamos a vacunar contra influenza? Cualquiera, la trivalente o la tetravalente. Si es que tenemos disponible la vacuna de altas dosis para adultos de mayores de 60 años, le damos la vacuna de altas dosis. ¿Y cuándo vamos a vacunarnos? Cuando empiece la temporada otoño-invierno, o sea, a partir de marzo-abril. Estas son las indicaciones de la vacuna. Bueno, en realidad la mayoría, adolescentes y adultos, personas que están en lactancia y puerperio, es segura en la lactancia y en el puerperio, obesos, y menores de 18 años que reciban tratamiento prolongado con aspirina, trabajadores de salud, pero en general la recomendación mía es todos vacúnense. No solo porque previene formas serias de la enfermedad y porque además vamos a proteger a otras personas, ¿no? Recuerden, la inmunidad de rebaño. Por último vamos a hablar de neumococo. Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de muerte prevenible por vacunación en el mundo. Todavía la primera causa de muerte en nuestro país sigue siendo la neumonía, y de lejos el primer agente etiológico que produce la neumonía es el neumococo. Es un diplococo gram positivo que tiene una cápsula polisacárida que es altamente antigénica, y en eso se basa la creación de las vacunas. Puede causar neumonía y enfermedad neumocócica invasiva, ¿no? Como meningitis, bacteremia, etc. La mortalidad es alta en neumonía bacterémica, un 15 al 30%, y en meningitis puede llegar hasta 40%, ¿no? Aquí hay dos vacunas que tienen diferente composición y diferente mecanismo de acción, pero se complementan. Está la vacuna polisacárida 23 valente, que me equivoqué porque la 23 valente es esta, y la vacuna conjugada 13 valente, que es esta, Prevnar y Pneumovax 23, ¿no? Recordemos pues el concepto que les dije. La vacuna polisacárida solo tiene polisacáridos, por ende solo va a ser una respuesta T independiente. Pero ¿cuál es la ventaja? Que tiene más serotipos, tiene 23 serotipos. Ahora, si a los polisacáridos le unimos una proteína transportadora, tenemos una vacuna conjugada que va a tener una respuesta tanto de células B como de células T. La desventaja es que solo tiene 13 serotipos. Pero aquí entra la inmunología, en la cual podemos combinar ambas vacunas para tener una respuesta óptima. Hablamos primero de la vacuna polisacárida 23 valente. Son 23 serotipos, dentro de los cuales están incluidos el 90% de serotipos más frecuentes en la comunidad. Como ya les dije, es una vacuna que produce una respuesta T independiente, por ende no genera memoria ni efecto rebaño, por lo tanto no es útil ni se indica en niños. El nivel de anticuerpos cae en 5 a 8 años y mucho más rápido e inmunocomprometido. Tiene una efectividad global de 56 a 81%, ¿no? Recuerden que hablábamos de efectividad cuando hablamos de los vacunados y los no vacunados. De hecho, que hay estudios en países europeos en el cual la vacunación de adultos disminuyó, la vacunación en niños disminuyó la tasa de enfermedad neumocócica invasiva en adultos, ¿no? El famoso efecto rebaño. Ahora, la vacuna 13 valente tiene solo 13 serotipos, de los cuales cubren el 60 a 70% de las enfermedades, ¿no? Es una vacuna conjugada, como ya les he dicho, se une el polisacárido con una proteína, que en este caso es el toxoide diftérico. Aquí sí se produce una respuesta T independiente, sí se usa en niños y produce efecto rebaño. Como les he dicho, es una vacuna que es casi universal porque está incluida en el esquema de vacunación en nuestro país.
La eficacia contra la protección contra una neumonía asociada a un tipo vacunal es de 45%. Y contra un primer episodio de enfermedad neumocócica invasiva, que son las formas más mortales de enfermedad por neumococo, puede ser hasta 75%. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar la mayor cantidad de serotipos y la inmunogenicidad de la vacuna conjugada? Fácil, hacemos vacunación secuencial. Se recomienda primero vacunar con la vacuna conjugada, es decir, la 13 valente, y luego de un intervalo vacunamos con la vacuna polisacárida, es decir, la 23 valente, y así generamos una respuesta inmunogénica bastante mejor, ¿no? Y de hecho ese es el esquema que recomienda la CDC, ¿no? Entonces, en adultos mayores de 60 años, ¿qué se recomienda? Vacunamos primero con la vacuna conjugada 13 valente y luego de un año combinamos con la vacuna polisacárida 23 valente. Y así generamos una mejor respuesta. En pacientes asplénicos o comprometidos, igualito, es una vacunación secuencial. Empezamos con la 13 valente y 2 meses después damos la vacuna polisacárida 23. ¿Por qué en el adulto mayor sano esperamos un año? Porque se ha visto que esperando un año es que obtenemos una respuesta de anticuerpos mucho más alta. ¿Por qué en el asplénico o el inmunocomprometido esperamos solo 2 meses? Porque ese es el intervalo mínimo para obtener una respuesta sinérgica adecuada. Es decir, en los inmunocomprometidos o en los asplénicos no vamos a esperar, no nos podemos dar el lujo de esperar un año para tenerlos completamente protegidos. Entonces las conclusiones son que en las vacunas tienen un impacto importante en la morbimortalidad, salvan vidas, ¿no? Es importante proteger a la comunidad. Aún así, quien se vacune tenga bajo riesgo de desarrollar enfermedad severa, caso de pertusis, ¿no? Otra cosa, los pacientes que tienen inmunosupresión severa y no pueden recibir vacunas vivas, y estamos ante la aparición de casos como sarampión, ¿cómo los protegeríamos? Que se vacune la familia y que se vacune la comunidad. Y así indirectamente protegemos a las personas que, entre comillas, valga la redundancia, están más desprotegidos, ¿no? Esto es para todos los médicos. Cada contacto con los servicios de salud, o sea, cada paciente que acude a tu consulta, por el motivo que sea, es una oportunidad para que tú actualices el esquema de vacunación, ¿no? O que lo derives a alguien que pueda hacer la vacunación. Pero eso es una oportunidad perdida. Siempre que lo veas, revisa su esquema de vacunación y ofrécele actualizar sus vacunas, ¿no? Recordemos que el esquema debe ser individualizado porque siempre hay indicaciones, contraindicaciones o precauciones para cada paciente. Espero que esta charla les haya servido. Soy el doctor Oscar Malpartida. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer a mi correo electrónico que salió al inicio, que está acá. Muchas gracias y espero que tengan un buen fin de semana, y un saludo especial a todas las mujeres, especialmente a las colegas médicos. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Verdad?